Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Agradecidos estamos por tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe al entendimiento de tu palabra, para que podamos, Señor, despertar a la realidad eterna, al tiempo en el cual vivimos y la gran necesidad de tener un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, para estar preparados, para ser el reflejo de tu carácter en nuestro hogar y alrededor del mundo, para poder predicar tu evangelio con poder y con fuerza, proclamando de que tú ya vienes pronto. Señor, dirígenos en nuestro estudio, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Abramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Dios nos ha encomendado un mensaje que tenemos que dar por testimonio, un mensaje en el cual necesitamos experimentar en nuestra vida, un mensaje en el cual tenemos que reflejarlo a través de nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros somos ministros del evangelio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ministrar el evangelio, el cual estamos viviendo y experimentando. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, que clamare, que pidiese el nombre del Señor será salvo. Pero noten el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es importante que usted y que yo creamos en aquel que invocamos. Es importante que usted y yo podamos conocer al Señor, conocer a nuestro Salvador. Porque ¿cómo usted va a clamar? ¿A quién le va a clamar? Note lo que sigue diciendo el versículo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Hemos oído acerca de nuestro Salvador? Y lo más importante, ¿hemos aceptado lo que hemos oído? Más importante aún, ¿hemos vivido lo que hemos oído? Sigue diciendo otra pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El Señor ha encomendado una tarea a cada uno de nosotros. Y la tarea que el Señor me ha encomendado a mí como a usted es que seamos ministros del evangelio, primeramente escuchando la voz de Dios, aceptando el mensaje de Dios, viviendo el mensaje de Dios para predicarlo a toda persona, principalmente en nuestros hogares, aún en nuestra iglesia, aún en medio de nuestra familia. Cuando usted empieza a experimentar el evangelio de Dios en su vida, ese evangelio viene a ser un poder que transforma, que reaviva, que nos da de la sabiduría de nuestro Dios para predicarlo con poder y con fuerza, porque usted lo está viviendo, porque usted lo está experimentando, y viene a ser un gozo y una alegría en usted el poder decir cuán maravilloso es mi Salvador, el cual me rescató, me guía, me dirige, me reprende, me ayuda. ¿Por qué? Porque usted está teniendo una relación viva con su Dios, con su Salvador.
para que usted pueda ser un ministro, una ministra del Evangelio, que el cual será predicado con poder. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio se manifiesta ¿en dónde? ¿En dónde se manifiesta el poder del Evangelio? ¿En quién se manifiesta el poder del Evangelio? En mí, en usted. ¿Por qué? Porque lo tenemos que empezar a vivir. La vida del cristiano no es una vida pasiva, estacionaria, en la cual nos sentamos en nuestros laureles. O en otras palabras, como esas 10 vírgenes, nos empezamos a dormir. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Se nos muestra la urgencia que tenemos de seguir creciendo, de seguir avanzando, de poder permitir que Cristo sea el que nos dirige, que nos dirija en todo momento. Note lo que dice Hebreos 6:1. ¿Lo tenemos? Por tanto, dejando ya los rudimientos de... Vamos adelante a la perfección. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. En pocas palabras, déjeme traducirlo al lenguaje actual para que lo podamos entender. Dejando de seguir comiendo el gerber, la papilla, la cual el Señor introdujo a cada uno de nosotros como verdad. El Señor desea que sigamos creciendo hasta llegar ¿a qué? A la perfección. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el contexto, nos está hablando de que tenemos que llegar a obtener una madurez en Cristo, nuestro Salvador. Y hay muchos que recibimos el Evangelio, recibimos el licuadito, ya bien molidito, el gerber, la papilla de bebé, pero nos quedamos ahí. Y el Señor dice, hay que seguir adelante hasta alcanzar la perfección. Y sigue diciendo el versículo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hay una gran necesidad en medio del pueblo de Dios. Hay una gran necesidad en mi vida de seguir avanzando hasta llegar a la perfección en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa perfección en Cristo Jesús? Tenemos que aceptar el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a tener una relación viva con nuestro Salvador. Un sinónimo de rudimento, hermano, para... Rudimiento es como el ejemplo que puse, es el tener el alimento de papilla de bebé, de lo primero que usted acepta, como para poder decir, es el poder, el primer alimento que usted recibe. Pero en el contexto nos dice que tenemos que seguir creciendo en la madurez, en el alimento sólido. Por eso dice ahí en el contexto, dice, hay que dejar, ¿qué cosa? La lechita. Sino ahora hay que alimentarnos ¿de qué? Del alimento sólido. ¿Me están siguiendo? Sí, es como cuando pues se le da al bebé, ¿verdad? El gerber y sus alimentitos. Pero ese bebé va creciendo cuando se va aumentando en irle engrosando más la comidita, que sea más sólida, que lleve los ingredientes correctos para poder esa persona crecer muy bien. Así es lo que está diciendo el pastor, ¿verdad? Que nosotros debemos de no quedarnos con lo primero, sino que empezar, así como hemos hecho. A mí me da gusto porque exploramos la palabra de Dios, tratamos de leerla, de discernirla, y eso nos ayuda a estar tomando esta leche, y esto se está haciendo en un alimento muy fuerte,
Exactamente, el contexto de que se encuentra en Hebreos 5 del 12 al 14, nos está diciendo que el rudimiento es que la lechita. Y el ejemplo que puso la hermana, el niño empieza a comer la lechita y después le vamos dando comidita más sólida para que se vaya nutriendo y vaya creciendo. Igual nosotros. Exactamente, porque no podemos, miren, cuando el evangelio viene a nuestras vidas, nosotros no podemos quedarnos pasivos. ¿Sí me entienden con la palabra pasivos, verdad? Sí, sí. No podemos quedarnos sin Como tranquilo. tomar una acción o tomar acción en nuestra vida. Pastor, como las vírgenes, cuando se quedaron dormidas, ¿qué hicieron? Estaban pasivas, Sí. ¿verdad? Se quedaron dormidas, entonces ahí es donde no podemos hacer nada. El propósito de Dios es que sigamos ¿qué? No estaban activas. Avanzando. Estaban pasivas. Ahora, creciendo. La responsabilidad de usted y de un servidor como ministro del evangelio es que nosotros tenemos que crecer para manifestar la vida de nuestro Salvador en nosotros, predicando con poder, con el poder de Cristo, a todo el mundo a través de nuestro testimonio, cuando reflejamos el poder de su evangelio en nuestra vida, manifestándolo, mostrando el carácter de nuestro Salvador que mora en mi corazón. Es importante crecer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, porque rechazaron. Hay mucha gente que se ha expuesto a la verdad. Viene la verdad y yo he mirado literalmente, no les voy a decir nombres, pero ha venido gente y se ha topado con la verdad y parece como que hay un corto en la mente de ellos y se topan con la verdad y esa verdad los lleva a tomar una acción, un compromiso, pero hay muchos que han rechazado la verdad y prefieren alejarse. De un escrito está, prefieren alejarse que vivir en la verdad. La verdad es Cristo. Recuerdo a una persona, estaba predicando acerca de la ley de la libertad. Y esa persona miraba que su cuerpo corporal, sus ojos, cuando estaba enfrentándose con la verdad que era opuesta a lo que la persona creía, parecía que estaba teniendo un cortocircuito. Sus ojos parpadeaban, miraba para todos lados, miraba la palabra de Dios y miraba que estaba siendo incomodado por la verdad. Que recuerdo que esa persona se alejó, pero después regresó. Y a veces la verdad viene y nos confronta, y como decía el hermano Hugo hace no mucho tiempo atrás, no es fácil. No es fácil que venga la verdad y que ataque directamente a la costumbre, a la creencia que hemos creído por mucho tiempo como verdad, y viene la verdad y nos confronta. Y no es fácil. Solamente a través del poder del Evangelio y el poder de Cristo en nuestra vida puede cambiar los pensamientos y las acciones. Pero hermanos, el Señor desea que nosotros crezcamos. ¿Y qué decía el versículo 6:1? Dice que avancemos
a la perfección. Miren ahí mismo en Hebreos, pero vamos a ver el capítulo 13, versículo 21. Vamos a leer el 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿En qué cosa? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor desea que nosotros avancemos hacia la perfección. La única forma en que usted y yo podemos avanzar a la perfección es cuando permitimos que Cristo tome posesión de nuestra mente y nuestro corazón para llevarnos a ser aptos, haciendo las obras de Jesucristo, no sus obras, las obras de Él en su vida. El 22. Versículo 22. Conforme estaba hablando que muchos se han topado con la verdad y no la soportan y mejor que se van. El 22. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermanos, el Señor desea hacernos aptos para su obra, para manifestar su carácter, que podamos soportar la disciplina, la exhortación, la reprensión que Cristo nos da a través de ¿qué? De su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor desea que usted y yo seamos salvos y que estemos de pie cuando Él venga. El propósito de Dios es restaurar lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, versículo 26? En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos muestra lo que fue perdido a consecuencia del pecado. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen significa la figura, la representación, y la semejanza es el parecido, el patrón. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Usted cree que seguimos siendo creados a imagen y semejanza cuando usted nace a la imagen y semejanza de Dios? La Biblia dice que no. No, yo creo que no. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis capítulo 5. ¿Por qué? Porque es importante saber esto, porque Dios desea restaurar todo lo que se perdió a consecuencia de ¿qué? Del pecado. En Génesis capítulo 5, si usted puede leer del versículo del 1 al 3, pero vamos a ver el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Desde el primer hijo de Adán y Eva empezó a mostrar la semejanza, empezó a mostrar la imagen de un ser caído
como consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque se perdió la imagen y semejanza de Cristo a causa del pecado. Pero Dios desea restaurar esa imagen en nosotros. ¿Cuándo? ¿En un futuro? Hoy. Hoy día. Hoy es el día. Hoy día. Y vamos a ver cómo Él desea que nosotros podamos restaurar lo que se perdió, porque dice, recuerden, Hebreos 6.1 dice que avancemos hasta alcanzar, ¿qué cosa? La perfección en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver cómo podemos crecer en Jesucristo, en el Mesías. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 15. Y esto es lo que estábamos hablando el día de ayer. Antes de ver Pedro, vamos a Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17, porque en nuestro último estudio tocamos este versículo que surgió preguntas de cómo podríamos o qué significaba el poder llegar a ser semejante como Él. ¿Ustedes recuerdan? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Veamos cómo podemos ser como nuestro Salvador, cómo podemos seguir creciendo en Él hasta llegar a la perfección. Ahora, ¿ustedes notaron lo que leímos en Hebreos 6.1? Que sigamos avanzando hasta que lleguemos ¿a qué? A la perfección. Noten lo que dice aquí en 1 Juan 4:17. Cuando se ha perfeccionado el amor en nosotros. Necesitamos llegar a que el amor de Cristo, el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Ahora, veamos 1 Pedro 1:15. Y vamos a leer el 16 también. Nomás que antes de leer el 16 les voy a hacer una pregunta. Digo, antes de que se me adelante Manuelito. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Estamos hablando de cómo nosotros podemos avanzar hacia la perfección y cómo ser igual que nuestro Salvador. Hacer las mismas obras de Él. Caminar como Él, tener la misma mente de Él, seguir creciendo en Él hasta llegar a la perfección en el amor de nuestro Dios. Noten lo que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué cosa? Santos en toda vuestra manera de vivir. Así no dice que poquito a lo mejor. Así no dice, dice en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque la imagen de nuestro Salvador, la imagen perfecta de Cristo es santo, santa. Y Él desea que nosotros tengamos esa imagen en nuestra vida, en toda nuestra vida. Veamos el versículo 14. Vamos a leer el 13. Está bien. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Hay alguien que quiere que nosotros nos embriaguemos y que no seamos sobrios. ¿Quién es ese alguien? El enemigo, que usa a la Babilonia, a la ramera, para que seamos llenos del vino de su fornicación y que no seamos sobrios. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste o sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando
déjeme leerlo, que antes tenías estando, y aquí viene la palabra clave, estando en vuestra ignorancia. Para que usted siga andando en su propia ignorancia, es porque usted ya recibió la verdad, pero usted escogió rechazar la verdad y seguir viviendo en su propia ignorancia. ¿Me están siguiendo? O sea, la verdad viene, se enfrenta a la verdad, que es Cristo, su palabra, su ley, Dios, su espíritu, pero usted escoge, hay mucha gente que escoge seguir viviendo en la ignorancia. Recuerdo en una ocasión que se nos invitó a dar un tema. Al final de la predicación, se nos invitó a ir a comer a un restaurante. Y yo tengo la costumbre de que ir a preguntar si cocinan con manteca vegetal o con manteca de puerco. Antes de que yo entrara a preguntar, me habían dicho, este es el mejor restaurante aquí de la ciudad. Le va a encantar. Y recuerdo que entré, pregunté y me dijeron que cocinaban con manteca de puerco. Yo salí y les dije, les tengo una noticia, no podemos comer aquí, porque cocinan con manteca de puerco. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Me dijeron, pero ¿para qué fue a preguntar? No hubiera preguntado y ahorita estuviéramos comiendo. Prefieren estar en la ignorancia y ser perdidos que vivir en la verdad. Ahora, fíjense, esto mismo se aplica en todo lo demás. Porque somos confrontados con una verdad, pero a veces queremos seguir viviendo nuestra propia ignorancia. Ahora, leamos nuevamente el versículo 15. Tengamos cuidado de no vivir en nuestra propia ignorancia. ¿Ok? Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo significa apartado, dedicado, separado con un propósito. Y ese propósito es avanzar hasta la perfección de nuestro Salvador. Lea también el 16. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué Dios quiere esto? Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En pocas palabras, el Señor dice, escucha, yo quiero que prestes oídos para que tú puedas separarte, dedicarte, así como Él lo hizo para con su Padre, siendo obediente y leal a toda la palabra de Dios, para que nosotros avancemos hasta llegar a la perfección y la santidad de nuestro Salvador. Y a la semejanza de Él como Él. Para que lo que se perdió a consecuencia del pecado, ahora sea restaurado en nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros podamos ser recreados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Ahora ya usted, cuando eso sucede, ahora usted ya no vive en su ignorancia, en su propio razonamiento, sino ahora vive
la vida ¿en quién? En el que ha sido restaurado en su vida, que es Cristo. La esperanza de gloria, Colosenses 1:27. La esperanza de gloria, Cristo en vosotros. Cuando usted obtiene a Cristo en su vida, la palabra de Dios dice que entonces usted empieza a vivir. Usted empieza a tener la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. Cuando tenemos a Cristo y se está reproduciendo Él en nosotros, nosotros empezamos a tener vida y vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque usted ya está viviendo en Él en usted. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice que somos salvos por su vida. Esa vida tiene que morar en usted. ¿Y cómo mora en usted? La hermana compartió en la mañana Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué espíritu tiene que estar morando en nosotros? ¿El Espíritu de quién? De Dios, del Padre. Lea la segunda parte del versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de quién? De Cristo, no es de Él. ¿Cómo obtenemos el Espíritu de Cristo? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Note. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de Cristo en su vida. Su presencia nos da vida y nos da vida en abundancia, nos da vida eterna. Para que nosotros sigamos avanzando hasta alcanzar a la perfección, para que nuestra vida sea dedicada, separada completamente a Él, porque Él es santo. Ahora, ¿ibas a decir algo? Sí, entonces en el Edén, ¿qué más se perdió? Porque los primeros padres tenían vida eterna. Ajá. Cuando se separaron de Dios también perdieron la vida eterna, por eso perecieron. Y al final cuando Cristo venga, ¿qué va a transformar? Lo inmortal, o lo mortal a inmortal. ¿Qué más se perdió? La gloria, que es La gloria. su vida. Ellos estaban cubiertos. Sí, porque de repente empezaron a verse que estaban desnudos. Sí. ¿Por qué? Porque habían perdido la gloria. Y la gloria se ha perdido a consecuencia de ¿qué? Del pecado. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice que vamos a ser transformados de gloria En gloria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios puede tomar a un pecador como yo y hacerlo santo o llevarme a la perfección en Él? ¿Cómo es esto posible? Vamos a hacerlo práctico. Colosenses capítulo 2. Porque una de las formas en como nosotros estudiamos la palabra de Dios es que cuando usted mire una promesa de su Salvador, usted le pregunte al Señor, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo yo llegar a obtener lo que tú quieres darme? ¿Qué tengo yo que hacer? Y el Señor le va a enseñar cómo usted lo tiene que hacer.
Note lo que dice Colosenses capítulo 2, Versículo versículo 6. 6. Versículo 6. ¿Cómo usted puede permitir que Él lo lleve, lo encamine hasta alcanzar la perfección y a ser santo como Él es santo, apartado, separado para Dios, sin que usted regrese a vivir en la carne? Note lo que dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. ¿Cómo usted recibió a su Salvador? ¿Cómo usted y yo recibimos al Salvador? ¿Cómo? ¿Cómo usted recibió al Salvador? ¿Cómo lo recibieron? A ver, una pregunta ahí. Digo, porque, No se queden callados. o si no lo han recibido, No tengan miedo. ¿cómo recibimos al Salvador? ¿Cómo usted recibió al Salvador? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo práctico. ¿Cómo usted recibió al Salvador? ¿Cómo usted está seguro de que Cristo ha venido, lo ha perdonado, lo ha santificado, lo está perfeccionando, le está dando sus bendiciones? ¿Cómo usted recibió ese Espíritu de Cristo en su vida? Pues por fe, y alguien me habló de él. Por fe. Por fe. Porque ¿cómo vamos a aceptarlo a Él si nadie nos habla de Él? ¿Cómo vamos a aceptarlo a Él si no le conocemos? Usted lo aceptó por fe. Amén. Y yo creo que estamos todos aquí por fe. Hay muchos que aceptan a Cristo de una forma equivocada. Y yo no lo digo yo. Miren ahí 2 de Corintios. 2 de Corintios. No tengamos temor de decir, yo acepté a Cristo por fe. Y en Él yo creo, y en Él yo acepto. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué era lo que el pueblo de Dios quería en aquel entonces, en el tiempo de Cristo? Danos una señal Y creemos. y entonces nosotros creeremos. ¿Sabe usted que hoy día muchos de los cristianos siguen haciendo la misma pregunta a Dios? Señor, si tú me haces esto, yo te prometo que yo voy a hacer aquello. Señor, si tú me muestras de que puedes sanar a mi hijo, a mi hija, o al hermano, o a la hermana, o cualquier persona, entonces yo voy a creer en ti. Señor, si tú me das el dinero que yo necesito, creeré en ti. Señor, manifiéstate a mí para que yo crea. No, ha sido la forma de aceptar a Cristo. Usted lo acepta por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Usted escoge recibir la palabra viva o seguir viviendo en su propia ignorancia. ¿Me están siguiendo? Entonces, usted no puede servir a Dios solamente porque Dios muestra sus milagros. En el tiempo del fin, el enemigo va a hacer muchos milagros. Que dice que aún va a hacer descender fuego ¿de qué? Del cielo para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Usted no puede confiar en los milagros, porque la palabra de Dios dice que el enemigo va a hacer muchos milagros. Usted tiene que confiar que, así como usted aceptó a Cristo, usted debe de andar en Él. Por fe caminamos hacia la perfección, confiando plenamente ¿en qué? En su palabra. La fe significa confiar solamente y únicamente en la palabra de Dios. Usted recuerda al centurión cuando le dijo a Cristo, ve, sana. El centurión dijo lo siguiente, dice, si tú lo dijeres,
mi siervo va a ser sanado. Da la palabra, dice mi siervo será. Solamente da la palabra y mi siervo sanará. Y él dijo, no hay otro hombre con mayor fe en medio del pueblo de Dios que este. No he encontrado fe. Yo no había encontrado. Fe significa creer solamente en la palabra de Dios. Usted lo acepta por fe, no por vista. No por sentimientos. Hoy día el diablo ha tenido mucho éxito en usar los sentimientos. La música, que incluso la música ha entrado en medio del pueblo de Dios y ahora se toca los sentimientos para poder llevarlo a un punto en el que usted se siente triste o se siente alegre. Las emociones. Las emociones. Esa no es la forma de andar en Él. La forma de andar de Él es confiar plenamente en su palabra, porque su palabra es viva. Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad. Y todo esto requiere de una cooperación entre usted y Dios, porque usted tiene que aceptarlo, vivirlo. La cooperación con Él implica que su voluntad, que sus derechos son puestos en Él. ¿Sí me escucharon? Su voluntad, sus derechos son puestos en Él. Y usted permite que la voluntad y los derechos de Cristo sean implantados en su vida para ser guiado, corregido, amonestado, ¿a través de qué? De la palabra viva, que es nuestro Salvador. Dios es el que da el poder para realizar todo lo que es necesario. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9? El poder de Cristo es nuestra ayuda. Y Él nos da la fuerza para hacer lo que Él nos ha pedido en su palabra. Él nos muestra el camino. Él es el que nos dirige. Él es el que nos corrige. En usted y en mí no hay fuerza alguna para poder caminar el camino de Dios si Él no nos dirige, no nos enseña, no nos corrige. Note lo que dice el versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, ¿en qué cosa? En la debilidad. Hermanos, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Yo no soy fuerte, yo soy débil. Yo no tengo sabiduría, pero en Cristo sí te puedo obtener la sabiduría. Yo no tengo conocimiento alguno, pero en Cristo el Señor me muestra su conocimiento. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos de que estamos perdidos sin Él. Necesitamos que nuestra debilidad, Él venga y nos dé su poder para perfeccionarnos, para santificarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para corregirnos. Esto es una relación de fe, de obediencia, de servicio, de transformación. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Esta es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación de fe, no de sentimientos, no de emociones, no de por vista, sino una relación que en la palabra viva que es Cristo, en la obediencia de su palabra, en el servicio de su palabra y la transformación que Él desea hacer en nuestra vida, implementando su vida en nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
¿Quién es el único que puede hacer las cosas en nosotros? Él. Usted no lo entiende cómo lo va a llevar a cabo, pero usted confía. Usted tiene fe. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque usted escuchó la voz de Dios a través de su palabra y usted lo cree. No por emoción, no por sentimiento. Sigue diciendo, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es el poder? La vida, la sabiduría, la vida eterna, que es ¿quién? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el poder del Espíritu de Cristo. Es el poder del Espíritu de Cristo en nosotros. Gálatas 4:6. El cual clama, Abba Padre. Hermanos, necesitamos vivir en Cristo. Cristo en nosotros. Que Él sea el que nos dirija hasta que alcancemos la perfección, la madurez en Él. Que seamos santos como Él es santo en todo aspecto de nuestra vida. Todo lo que usted posee, tiene que ser dedicado a Dios. Todo aspecto de su vida. Hermanos, vivamos por fe. Cristo desea que sigamos avanzando, creciendo. Pidamos el poder para dejar de vivir en nuestra propia ignorancia, en nuestro propio razonamiento. Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha impresionado tu corazón con alguna verdad, no cuestiones la verdad. Acéptala como el Señor la está hablando, la está diciendo. Confía plenamente en Él y en su poder, porque Él desea restaurar su imagen y su semejanza en nosotros a través del poder de Dios, que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Sin Él estamos perdidos. Sin Él no tenemos conocimiento. Sin Él no tenemos sabiduría. Sin Él estamos destituidos de la gloria de Dios, lo cual nos estamos perdidos. Pero Dios desea que nosotros lo aceptemos y vivamos en Él y Él en nosotros. Dios quiera y que este día nosotros podamos vivir por fe. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, Señor, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Señor, permite que nosotros dejemos a un lado nuestro propio razonamiento, nuestra propia sabiduría, sino que ahora tú puedas implementar en nosotros tu sabiduría, tu palabra, tu entendimiento, que deseas darnos a través de tu Espíritu. Señor, permite que podamos vivir por fe, confiando plenamente y solamente en tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor, y que todo aquello que tenemos que dejar a un lado, que tú nos des el poder para poder llevarlo a cabo. Gracias a Dios por estar con nosotros y seguir con nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos.